veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba, pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo, cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido, cuando estaba a punto de morir, tú llegaste justo a tiempo hasta mí. Justo a tiempo, una nueva historia, ¿no es cierto? Un programa de prevención, un programa de abordaje. Justo a tiempo, ¿no? Unido a Rompiendo Cadenas. Hoy tenemos una nueva historia. Sabemos que cada historia que invitamos acá, nosotros nos sentimos, ¿no es cierto?, honrados por Luis Barney, el rockero argentino. Ya tiene una carrera impresionante. Luis, bienvenido a Justo a Tiempo. Hola, ¿cómo te va? Bueno, un gusto y agradecido por la invitación. Un saludo para todos nuestros amigos y nuestros seguidores de tantos años. Así que bueno, lindo poder estar en este programa. Luis, bueno, primero me impactó, ¿no?, tu humildad, porque ya tenés una trayectoria bastante amplia y enseguida, ¿no es cierto?, nosotros te invitamos de Justo a Tiempo. Nosotros te conté un poquito de lo que hacíamos, ¿no?, el trabajo que hacemos con el tema de las prevenciones, el tema de las adicciones, pero siempre tenemos una historia distinta acá en Justo a Tiempo. Y siempre nuestra temática también, ¿no es cierto?, nos lleva a los orígenes de cada uno. Y vos tenés un barrio, tenés una escuela, o queremos saber cómo fue tu crianza, cómo fueron tus inicios, ¿no es cierto?, en qué barrio te criaste, en qué ciudad te criaste. Ah, mirá qué lindo, qué buena. Yo nací en José Cepaz, en el conurbano bonaerense, y sigo viviendo en José Cepaz. Y viví, me crié hasta los 10 años, 11 años, a 4 cuadras de la estación, y la música siempre estuvo presente en mi vida porque mi padre fue profesor de guitarra, fue integrante de un grupo folclórico muy conocido que fue los Quillahuasi, y en aquella época, cuando él vino a José de Paz, solamente había 2 profesores de guitarra, él y otro más. Así que nacimos con la música en casa y ver desfilar a los alumnos toda la vida, tanto yo como mi hermano. Y de chiquitos aprendimos a tocar la guitarra, cantábamos en el colegio, ahí cerquita de donde vivían, la escuela número 4, y en cada una de las fiestas siempre nos hacían cantar. Y así crecimos, y calculo yo que a los 13 años nos mudamos un poquito más lejos, y ahí es donde ya comienzo a transitar en la música secular, armando grupos y tocando música popular. Luis, disculpa que vos dijiste, un origen, ¿no? Tu papá músico, ¿no es cierto? Las raíces de él te acompañaron, porque bien, hoy se habla mucho, ¿no?, de padres que a través del trabajo, a través de distintas situaciones, no acompañan a sus hijos, ¿no es cierto? Porque no es solamente vivir en la misma casa acompañar a sus hijos. Él sembró algo en vos. Bien, él, no sé, te iba a hacer, ¿no es cierto? Él empezó en el folclore, pero vos terminaste siendo rock and rollero. Pero el acompañar al hijo, ¿no es cierto?, en esto, que él también te sembró a vos y a tu hermano, que es la guitarra, que es la música. Sí, obviamente que los principios que él sembró en mi vida personal y en nuestras vidas, fueron 2 principios importantes, y uno es la cultura del trabajo y el otro la cultura de la amistad, cómo ser un buen amigo con los demás. Entonces esas cosas siempre estuvieron arraigadas en mí y se potenciaron cuando llegué a conocer al Señor Jesús, ¿no? Cuando se me predicó el Evangelio y me convertí al Señor, pero sí. Pero ¿cómo fue ese principio cuando vos recién dijiste, a los 13, 14 años? Porque no es normal que a los 13, 14 años empieces a organizar o querer. ¿Cómo fue porque aparte tu papá el folclore,
y vos el rock and roll. Eso también me gustaría. ¿Cómo identificaste vos el rock and roll? Porque bueno, si no podría ser un hombre que se dedicó al folclore, ¿no? Tiene. Lo que pasa es que nuestras raíces siempre estuvo el folclore y el tango, y fusionamos nuestra música con lo que llegaba a la Argentina. Creo que le pasó a la mayoría de los artistas argentinos que por ser una nación portuaria, todo lo que venía de Europa y Estados Unidos se consumía acá. Mi viejo no solo consumía folclore, no solo tocaba en un conjunto de folclore, sino que también consumía lo que llegaba en aquel momento y lo que otros guitarristas tocaban, ¿no? Entonces le gustaba mucho el jazz, el blues, y todo eso se comenzó a pegar en nosotros también. Entonces, llegado un momento, comenzamos a recibir todo lo que venía de afuera: Beatles, Creedence, Deep Purple, Led Zeppelin, Whitesnake, todo lo que venía, y bueno, todo se fue fusionando con lo que uno trae puesto, ¿no? En cuanto a la parte de cultura. Y bueno, a partir de ahí mi viejo, de muy chiquitito, nos llevaba con el grupo de él y nos hacía tocar a nosotros por todos lados, en las fiestas. Y el primer grupo que armé me lo armó mi viejo. Así que imagínate, con los hijos de los compañeros del ferrocarril. Mi viejo era ferroviario, se jubiló como ferroviario, pero también trabajaba como músico. Qué lindo, qué alucinante lo que contás, ¿no? Qué linda experiencia que tu papá te haya acompañado, ¿no es cierto? Hoy tenés semejante carrera, pero que él haya sembrado así. Vos hablás del ferrocarril, nosotros acá en Acebal, en el ferrocarril tenemos un músico que le enseña a los chicos, ¿no es cierto? Y le siembra a los chicos el tema de la música, con la batería, con la guitarra, con la viola. Y vos, bueno, vos nos estás contando esto, ¿no? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que la cultura salva vidas, enriquece la vida de un pueblo, le da identidad, y es muy importante el compartirlo. Por eso creo que es importantísimo poder aplicarlo para poder alcanzar un objetivo tan grande, que es recuperar a la familia en este tiempo, ¿no? Tenemos Rosario y toda la región, Acebal, todo tenemos, ¿no es cierto?, el rock and roll. Vos sabés que el argentino lo lleva en la sangre, pero el rosarino, el santafesino, mira, acá en Acebal tenemos un tema de Fito Páez, bueno, fue, diríamos, inventado a través de que él se enamoró de una chica acá de Acebal, viniendo a un boliche en ese tiempo, y la conoció y le hizo una canción, y después hizo una canción también a Acebal, así que el rock and roll lo llevamos en la sangre. Y bueno, en ese inicio tuviste que decidirte por el rock and roll, ¿o no? De chiquito, a los 14 años, la primera banda. Claro, bueno, te explico por qué. Porque Sí. mi viejo no solo me apuntaba en cómo enriquecerme para que escuche a diferentes guitarristas, ¿no? Por ejemplo, Eduardo Falú, pero también era seguidor de un gran guitarrista de jazz que se llamaba, era el papá de Selva Alemán. Entonces fue un gran guitarrista acá en Argentina, y realmente cuando lo escuché me reimpactó, y a eso sumarle lo que yo personalmente comenzaba a consumir. Te estoy hablando de la década del 68, 66, Creedence, Beatles, y todo eso fue formándome también culturalmente, ¿no? A través del arte de la música. Y de esta manera mi viejo me instó a que hiciera música popular, primero por el hecho de lo que recibimos como familia, pero también
tenía unas primas que eran evangélicas y me invitaron a la iglesia para que fuera. Y había una chica que me gustaba mucho y yo fui a escondida de mis viejos porque no eran evangélicos y no quería saber nada. ¿Cuánto le tenía ahí? Y yo tendría 12 años. Y yo fui a escondida de mis viejos y por la chica, pero ahí tuve una experiencia personal. Cuando entré a la iglesia evangélica, tuve una experiencia personal, me quebré, lloraba y no sabía por qué. Me olvidé de la piba, de todo, y una señora empezó a hablarme del Señor y a profetizarme, y volví impactado. Y al tiempo se enteró mi viejo, uy, se armó un lío bárbaro, porque las echó a mis primas. Entonces lo primero que se le ocurrió a él era armarme un conjunto, un grupo, y me regaló mi primer guitarra eléctrica. Así que empecé de esa manera a hacer música popular y así comencé a trascender y pasaron los años y comencé a trabajar como artista de sesión, grabando para otros, arreglador, compositor, y después pasé por varios grupos muy conocidos a nivel popular, estuve en televisión, en teatros. Me conozco con Rabito, con Miguel Cejas, porque nos cruzábamos en los bailes de aquel entonces, y me los vuelvo a encontrar sirviendo al Señor también. Ahí no escucho. Toda una vida, toda una historia. Ese ambiente, ¿no es cierto? Bueno, vos conociste a los 14 años el Evangelio, pero ese ambiente, ¿no es cierto?, de rock and roll muchas veces se habla, ¿no? Y bueno, sabemos que droga, alcohol, bueno, todo lo que conocemos, ¿no es cierto?, que también hoy, bueno, es una herramienta tuya, es arte, el arte, ¿no es cierto?, como dijiste vos, salva vidas, pero en ese momento no estaba tan experimentado en eso. No, para nada, porque obviamente que todo lo que trae aparejado la música, cuando te vas a los extremos, imagínate que es todo aquello que lo único que hace es perjudicar tu organismo, tu vida, y te rompe la mente, te rompe el corazón, te saca. Así que bueno, llegué a un punto donde también tuve mis problemas y donde llegué a un momento determinado donde me quebré y tuve que reconocer que necesitaba a Jesús, aquel que había tenido como primera experiencia a los 12 años, lo recibí a los 25, 26 años, cuando toqué fondo. ¿Pasaste un proceso de tocar fondo para... Bueno, igual ya habían sembrado tus primas, ¿no es cierto? Pero que está bueno porque muchas veces escuchan, ¿no?, el rock and roll, la noche, ¿no es cierto?, todo lo que trae la música, que como dijiste vos, no todo es bueno. Uno tiene en la vida, y hoy bueno, muchos adolescentes y jóvenes y padres van a escuchar, opción de, ¿no es cierto?, de decir, bueno, las buenas consecuencias vienen con las buenas decisiones, ¿o no? Y las malas decisiones traen malas consecuencias. Y en su momento vos tomaste malas decisiones que te hicieron tocar fondo. Eso está importante. Ese se recorta. A vos las decisiones Barney. En aquella sala ahí está. Tomé malas decisiones en áreas de las cuales mis viejos no podían manejar. Entonces, ahí es donde fui barranca abajo, que solo el Señor me podía sacar, ¿no? Entonces, si bien la familia es importantísimo, es importante también tener principios que están relacionados con aquello que te evitan tener que transitar por situaciones o lugares que no te van a llevar por buen camino. Y la frutilla del postre viene a ser cuando tenés una experiencia personal con el Señor Jesús, ahí es donde se completa, ¿no?, todo aquello que necesitas en tu vida para seguir llevando adelante una vida
completa, feliz. Entonces, fue una vida con muchos desmanes, con muchos problemas, a punto de separarme y bueno, donde realmente me quebré solo en la cocina de mi casa, escuchando un programa de música cristiana en la televisión, que todavía en un canal viejo, Canal 2, que se veía muy mal porque estaban desde la ciudad de La Plata, y ahí tuve también la misma experiencia que tuve a los 12 años en aquella iglesia cuando entré. Y a partir de ahí decidí seguir al Señor. Y bueno, a partir de 1982-83 comencé a servir a Dios, ¿no? De esta manera. Barney, tu compañera también, bueno, cuando vos tomás la decisión cuando habías tocado fondo de recibir a Cristo en tu corazón nuevamente, ¿no? De enfocarte en las cosas de Dios, buscar a Dios para salir de ese fondo, ¿te acompañó enseguida o tuviste que perseverar para que ella te acompañe? No, porque ya mi señora, mi esposa y mi mamá ya iban a la iglesia. Ah. No te olvides que desde los 12 años que tuve esa experiencia, pasó todo un proceso. Entonces, toda una vida Claro. donde fui creciendo y después estuve transitando, girando como artista por todos lados. Entonces, ahí conozco a mi esposa, me caso en una iglesia evangélica, pero mi vida seguía siendo cualquiera. Y entonces ahí es donde mi esposa comienza a ir en su desesperación a la iglesia y toda la iglesia, mi mamá, mi esposa, oraban por mí para que Dios tocara mi vida. Y bueno, llegó el momento y ahí es donde me convertí al Señor de manera sincera, ¿no? Ahí es donde puse en práctica lo que mi viejo me enseñó como principio de la amistad. Decidí recibir a Jesús como mi mejor amigo y yo a partir de ahí ser el mejor amigo del Señor, tratando de no defraudar esa amistad que se iniciaba. Y hasta el día de hoy la venimos sosteniendo juntos, ¿no? Tanto el Señor como yo también. Barney, sabes que nosotros tenemos acá que le decimos madres y padres de rodillas, por lo que vos estabas diciendo que la congregación oraba por vos, tu señora, tu mamá, en su momento. Madres y padres de rodillas, hijos de pie, ¿no? Porque bueno, las oraciones fueron fieles. Dios fue fiel a la oración de tu mamá, de tu esposa. Sí, fue tremendo. Vos no tenés una idea de lo que fue ese día en mi casa. Nadie entendía nada. Yo dije, dejo todo, quiero dejar todo, quiero servir a Dios. No entendían nada. Ni mis compañeros del grupo teníamos un contrato firmado con la productora de Palito Ortega, con Chaco Record, porque había que grabar un disco para Alberto Olmedo que se llamaba El Mano Chanta, y teníamos una gira armada, todo, y dejo todo ahí, abandono todo, me querían matar mis amigos porque tenían todo armado. Así que tuvieron que buscar otro guitarrista y a partir de ahí comienzo a asistir a la iglesia y el pastor que ya me conocía, que venía orando por mí, se entendió que era el tiempo de mi conversión, ¿no? Y al poquito tiempo ya me puso como diácono en la iglesia, me aconsejó y al tiempo ingresé al Instituto Bíblico donde me formé y bueno, después al final terminé abrazando, amando todo lo que es la docencia porque terminé también siendo profesor de Instituto Bíblico, así que fue todo un desarrollo, ¿no? En tantos años. ¿Y cómo fue que le diste continuación? Porque bueno, vos te manejabas en un ambiente que era tocar en una iglesia o en cualquier lugar, no importaba si era cristiano o no era cristiano, hasta que llegó hasta, ¿no es cierto?, este encuentro con Jesús nuevamente después de grande, tenía que empezar como una carrera nueva, porque ibas a alabar, bien, es rock and roll, pero ibas a alabar y adorar a Dios. Era una determinación. Sí. Lo que pasa es que
Yo hasta el día de hoy creo que voy a entrar en los 50 años de ser testigo del movimiento del Espíritu Santo en Argentina. Entonces, en la década del 80 era muy difícil eh, que te reciban con la música dentro de la iglesia. Entonces, comencé a transitar toda esa época, ¿no? La década del 80 que fue muy fuerte acá en Argentina, tanto las de los 70 como los 80. Entonces, fue todo un proceso. Fíjate vos que al día de hoy estoy tocando más en lugares seculares que en las iglesias, siendo que soy pastor, predicador, evangelista, ¿no? Barney, bueno, vos me contabas que sí, igual hoy es como que está más normalizado. Yo, por ejemplo, en campañas evangelistas o en las iglesias cristianas, la alabanza, la adoración es como que son más fuertes en muchas iglesias. Bueno, tenemos un montón de bandas de rock and roll, ¿no?, que son cristianas. Lo tuyo, bueno, ya es una historia de vida terrible, 50 años en la música, ¿no? Pero bueno, pero tener ¿no es cierto?, un recorrido bastante largo. Y entre ese recorrido estuvo, me imagino que estuvo, ¿cómo se llama? El pastor, ahora se me pasó, Dante Gebel, ¿no? Que hacía esas campañas evangelistas. Sé que tardó en llegar eso, pero bueno, hoy es como que está más normalizado, pero en ese momento la tuviste que remar abajo el agua. Sí, bastante. Y eso que empecé a hacer música popular para la iglesia evangélica. Pero en un momento dado Dios me habló y me dijo que deje de robar especulando o buscando que los pastores me consideren, porque Él me había llamado para otra cosa. Basta de agradar al hombre. Exactamente. Entonces, cuando Dios me pone en esa situación, o sea, entre la espada y la pared, entonces decidí hacer la voluntad de Dios. Y bueno, ahí es donde empiezo a hacer lo que sinceramente pensaba que era el hard rock y el power metal y el blues, ¿no? Terrible. Fue a partir del año 89. Entonces, comienza toda esta carrera que en los 90 aparece la banda Barney y bueno, hasta el día de hoy. Y bueno, Dante Gebel lo conozco de jovencito, de muy joven, y por eso es que siempre me invitó a los estadios a cantar, porque él se acuerda del primer grupo que formé en los 80, ¿no? Entonces, ¿Cómo se llamaba? Buenas Nuevas. Entonces, hacíamos música muy tranquila, nada que ver con lo que había en mi corazón, hasta que Dios me dijo, deje de robar y haga lo que le estoy pidiendo. Entonces, arrancamos con lo que tenía que hacer. Y ahí también pudiste en los recitales de Dante Gebel cantar ese rock and roll, ¿o no? Todavía ahí no lo pudiste hacer, lo tuviste que hacer en otros lugares. Porque él te puso el apodo del pastor rock and rollero, ¿no? El pastor rockero. Rockero. Son todas locuras de él, sí. Digamos que sí, porque pero ya... locura. Claro, bueno, lo que pasa es que él arrancó, lo fuerte de él fue ya en los 90. Yo ya en los 90 ya venía hace 15 años atrás trabajando. Lo lindo es que todo esto fue de bendición para muchos. Y con esto del pastor rockero también despertó interés a nivel político y bueno, el hecho de que también recibí una mención en el primer gobierno de Kirchner por el Senado, por el trabajo de poder ayudar a través de la cultura a sacar a los chicos de la delincuencia, de las adicciones. Eso también dio un aporte positivo para los municipios. Entonces, fue todo una bendición para poder llevar adelante todo este tipo de trabajo que bien hace a través del arte, de la música, ¿no?
Pastor rockero era en cualquier lugar que te inviten, no tenía que ser una iglesia evangelista, como dijiste vos, podía ser en cualquier lugar. ¿Y cómo te recibía ese público? Porque me imagino que había cristianos y no cristianos en ese ambiente. No, pero desde que comenzamos nos siguen gente que no va a la iglesia. Por eso te digo, pero por ejemplo en público, ¿no? Y que vos estés cantando, y que no sean cristianos. Y bueno, gente que a lo mejor estaba en consumo y recibir tu música era como recibir a Dios, o era recibir a Dios. Claro, porque vos ya llega un momento que ya te conocen todos, los dueños de los boliches, de las roquerías ya conocen. Y bueno, de esta manera te invitan, te contratan los productores para tocar en las roquerías. Igual no es normal, porque vos fíjate, mirá, nosotros nos dedicamos a hacer prevención, todo el equipo nuestro es cristiano, evangelista, pero nosotros cuando vamos a las escuelas no vamos a hacer un culto evangelista, vamos y hacemos una prevención. ¿No es cierto? Gracias a Dios en 13 años nunca tuvimos problemas, en 14 años. Vamos y hacemos una prevención, al contrario, escuchan otros docentes y dicen que vengan a hacerlo a esta escuela, que vengan a hacerlo a este club, que vengan a hacerlo a esta facultad. Yo creo que son herramientas que Dios usa, ¿no es cierto? Y bueno, la tuya también es una herramienta terrible porque meterte en un lugar donde está todo el rock and roll, donde está toda la, ¿no es cierto?, toda la música picante, a donde sabemos que hay ambiente de droga, creo que fue una estrategia y una herramienta de Dios tu vida y toda tu banda. Y sí, imagínate que ya llevamos 37 años con la banda y ya hemos tocado con muchas bandas reconocidas de heavy metal, de hard rock y pop rock, ¿no? Qué sé yo, te puedo nombrar Ataque 77, tantas bandas con las que hemos compartido escenarios. No solo en lugares, en fiestas cristianas, sino en fiestas municipales, ¿no? Claro, ahí. La fiesta del zapallo, de la uva, viste que para todo inventan una fiesta, la fiesta del ternero. Y digamos que al área gubernamental lo que le interesa es el aporte que nosotros damos como cristianos a través del arte. Y somos parte también del pueblo argentino. Entonces, contratan a la banda para que demos nuestro aporte también. Bien, pero bien, somos evangelistas, pero como yo te decía, hoy vos sos una puerta que puso Dios, porque vos fuiste obediente a lo que Dios te dijo. Vos te ponías a cantar alabanza, adoraciones normalmente. Y no iba a ser lo que es hoy en el rock and roll, porque en verdad Dios te había llamado para eso, para esos lugares que a lo mejor no llegaba en ese momento o actualmente un evangelista. Dios te usó a vos y a tu banda para meterte en lugares a donde eran claves. No es normal que un evangelista vaya a hacer rock and roll, ¿no es cierto?, a un lugar, a una municipalidad, a un pueblo, una ciudad, mezclado con otras bandas que no son cristianas. Claro, bueno, sí, bueno, pero tiene que ver con aquello que le interesa al Señor, que exactamente. Dejar de pescar adentro de la pecera. Dios nos llamó a alcanzar con el mensaje de su evangelio a aquellos que todavía no han tenido una experiencia personal con el Señor. Entonces, es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo de la forma que lo vemos nosotros, pero no es tan sencillo, es algo que te lo dio Dios y bueno, un tesoro. Y ahora, después de haber pasado, ¿no es cierto?, tantos años en la música, ahora se viene algo nuevo aparte, ¿o no? Sí, ya está implementado porque imagínate que lo que hacemos ahora es lo que Dios nos pide. Bueno, desde el año 2024 hemos soltado lo que Dios me pidió, que el trabajo se llama Alerta, son 3 canciones, pero y bueno, lo lindo es el recibimiento y estamos de gira y llevando adelante estas canciones y obviamente que las demás canciones que tenemos, porque no nos dejan salir, ¿verdad? Si no tomamos las canciones, los clásicos. Claro, sí. Imagínate que ya tengo como 5 canciones hechas. ¿Cuánto? Y calcularles son discos. No sé que se corta lo último, justo ahora cuando está hablando. Imagínate que son 6, 7 discos que tengo hechos.
y hay un montón de canciones que siempre nos piden que compartamos. No, en este momento estamos con Alerta, donde hay 3 canciones específicas y que son muy bien recibidas en Europa, en Estados Unidos, y ahora bueno, estamos trabajando con esas canciones. Y Xavier te decía que te prepare para cantar una acá en vivo, ¿o no? Bueno. Y lo podríamos hacer en Acebal, ¿viste? ¿Cómo? Se puede hacer en vivo en Acebal. Sí, acá en Acebal, de una, en Acebal y ¿por qué no decir en la provincia de Santa Fe, en Rosario? Acá Acebal es un lugar donde el rock and roll pega mucho, desde siempre. Sí, sí, sí. Sabemos que tenemos muchos seguidores, amigos empresarios, empresas de sonido que nos han hecho sonido, son empresas grandes de ahí de Rosario. Hay muchos que nos siguen y nos apoyan, ¿no? Y ahora tienen algo preparado así con la banda, ya tienen que tienen que hacer ahora en el presente y en el futuro. Bueno, seguimos girando, estamos trabajando y tenemos compromisos tomados y donde llevamos nuestros conciertos y bueno, en el verano estaremos trabajando en un material nuevo de acuerdo a lo que el Señor nos vaya pidiendo, ¿no? Mientras tanto seguimos avanzando porque nuestros conciertos no solo son ir a tocar, sino en muchos lugares hacemos jornadas donde damos charlas en los municipios, en los centros culturales. Como estoy representando a una asociación que se llama ONCA, soy vicepresidente, es la Organización de Músicos Cristianos Argentinos, tratamos de promover la unidad de los músicos, damos charlas en diferentes municipios. Entonces, cuando vamos con la banda, también hacemos toda una jornada y hacemos visitas a los lugares de cultura municipal, invitando a los artistas locales, ¿no? Barney, fue difícil porque, bueno, hoy actualmente el rock and roll en las iglesias cristianas, o, ¿no es cierto?, siendo cristiano, como que es un poco más común, pero en su momento hubo discriminación, sentiste que, viste, como que el rock and roll siempre se comparó, como te volvemos a lo mismo, a la droga, a lo pesado, a lo picante. Hubo momentos donde dijiste, no, pero ¿en cuál me embarqué? Era donde no me quería embarcar, porque yo sabía que estaba esto ahí, pero no quería ir despacio. Dios me dijo, hasta acá nomás. Imagínate que mis pastores amigos me decían, vos estás loco lo que vas a hacer, ¿por qué no sos un pastor normal que te va a ir mejor, te va a ir bien? Así no te va a querer nadie, te van a dar con un caño. Pero era lo que Dios me mandaba a hacer. Hoy en día podría estar disfrutando. Imagínate un pastor de la Unión de la Asamblea de Dios que haga esta locura, no, y más afuera, que es un poco más cerrado, ¿no?, en otras naciones. Pero era lo que Dios me pedía que haga, y bueno, hoy estamos viendo el fruto de lo que nos costó lágrimas, ¿no? Como el Salmo 126, donde sembraron con lágrimas, con regocijo van juntando. Y bueno, aquellos que se convirtieron en nuestros conciertos hoy son productores, son los que nos llevan a todos lugares. Y hoy actualmente hay bandas de rock and roll, y bueno, en Rosario también, que fue mucho de lo que ustedes sembraron, porque hubo que romper, ¿no es cierto?, esas paredes y todos esos tabú que hablaban del rock and roll, como también se puede hablar de la cumbia. Yo creo que el arte, lo que vos dijiste, ¿no es cierto?, que Dios lo permitió para poder educar, como nos gusta el fútbol argentino, también nos gusta el rock and roll. Pero del lado cristiano te hablo. Exactamente. Una cosa estoy seguro, que cuando uno siembra la palabra de Dios en los corazones, la palabra no va a volver vacía.
sino que Dios va a hacer la obra. Yo sembré la palabra de Dios en muchos artistas y hoy en día hay muchos artistas que han esperado al Señor por la siembra de la palabra, ¿no? Y uno de ellos, un testimonio muy lindo, hay un artista muy reconocido que ahora vive en Estados Unidos, pero íbamos al colegio juntos, a la primaria, Gustavo Lima, el ex iracundo, y yo le llevaba gente para grabar, siempre cristiano, en su estudio cuando vivía acá en Buenos Aires, y siempre le hablé del Señor, nunca me dio bolilla. Y un día me llama a Estados Unidos y me cuenta que Rabito lo había llevado a la iglesia y se había convertido al Señor. Que ahora, me dice, ahora somos hermanos. Yo creí que me estaba mintiendo, digo, no mintiendo, si siempre sabes que aceptaste lo que yo te hablaba. No, pero de verdad, y al final salió siendo verdad. Y vino a Buenos Aires, le armé una gira hasta Australia y una bendición hasta el día de hoy, ¿no? Tiene iglesia allá en Estados Unidos y está pastoreando y de vez en cuando a la Argentina. Y bueno, muchos lo conocen como Gustavo Lima, el ex iracundo. Barney, andás a ver cuánta gente habrás sembrado y nunca te vas a enterar o te vas a enterar. A nosotros por ahí nos pasa en las prevenciones, que por ahí nos encontramos con mamá, ¿no es cierto?, que nos cuentan que sus hijos fueron atravesados, que le dijeron, hasta lo reeducaron a los padres, pues le decían, no, eso está mal, por el mensaje que nosotros les llevamos, ¿no? A mí me toca llevar un mensaje de que la delincuencia y el consumo son camino de muerte o camino de cárcel. Exacto. Y a vos, bueno, a través del rock and roll lo mismo. Exactamente. Tengo el lema de un amigo mío que tiene un centro de rehabilitación en Brasil. Como lema él usa, la droga mata, pero Jesús salva. Amén. Y es tremendo el trabajo que él está. Yo estuve de gira allá en Brasil en dos estados. Realmente es un trabajo impresionante que está llevando adelante. Tiene prácticamente un barrio completo armado donde muchos se internan para llevar adelante su tratamiento y estar libre, ¿no?, de las adicciones. Y realmente es una bendición. Y que mi amigo fue me llevó adelante a tomar la decisión de hacer decidí llevar a cabo a través del año 90, ¿no?, que formar la banda Barney. Barney, dejaste un montón de mensajes, ¿no es cierto?, de haber perseverado, principalmente cuando se cuestionaba mucho el rock and roll. Bueno, hoy ya, como dijimos, se normalizó un poco más, en los cristianos hablo, ¿no?, en los evangelistas. En Estados Unidos, bueno, sabemos que el rock and roll de hace años que se usa como alabanza, ¿no?, pero en Argentina era como un tabú. Pero dejaste un montón de mensajes, ¿no?, de que hay que perseverar, de que si algo que Dios sembró en tu corazón va a perseverar en el tiempo, como perseveró en tu vida. A mí en lo personal me llena, ¿no es cierto?, de seguir haciendo prevenciones y abordaje a donde sea, en el peor barrio, en la escuela que esté en el peor barrio, en un barrio residencial, en cualquier lado. Pero me gustaría que también deje un mensaje, ¿no?, ya que te tocó atravesar lo que fue caer en lo más bajo, y no para los pibes, para que sepan que es mentira, lo que son fantasmas lo que le vende el sistema mundo, ¿no?, del consumo y también a los rock and rolleros, ¿no?, que piensan que si no te fumó un porro, te tomó un pase o te alcoholizás, no podés ser rock and rollero. Eso es parte de la cultura equivocada que te brinda el sistema. La música no tiene nada que ver. Exactamente. Sí, el sistema que maneja todo aquello que está alrededor de las culturas y del arte, ¿no?, muchas veces, y de esta manera tratan de querer manejar a las masas. Pero hay muchas canciones en las cuales hablo y confronto contra todo eso. Hay una de ellas que se llama Ruge,
Dice, aunque el sistema oprima empujándote hacia el abismo, tratando hacerte abandonar, no dudes un instante lo que tú has recibido, no permitas que nadie ocupe mi lugar. Denuncia aquello que conspire contra tus principios y no te dejes engañar. Estás llamado para ser el protagonista, estás llamado a luchar. Ruge como el león de Judá. Y eso es muy importante. Un recital en vivo, Barney. Estamos en una época donde se habla mucho de rugir y del león. El león con el que yo cuento es mucho más importante que otros leones, que es el león de la tribu de Judá, que es Jesús. Exactamente. Entonces, Dios nos está llamando a rugir para anunciar el Evangelio, pero también para denunciar el pecado. Y nos ha puesto para guerrear contra todo esto. Así que creo que estamos en un tiempo importante para la nación y estoy convencido de que esta es una nación preservada por Dios para bendecir a miles que van a venir a buscar socorro a esta nación. Bueno, Barney, te quiero agradecer, ¿no es cierto?, por tu historia de vida, por tu testimonio, por tu perseverancia, por hablar de la cultura, que poco hablan de la cultura los evangelistas, yo que soy cristiano, que la cultura salva vida, y es verdad, bien usada. También, ¿no es cierto?, eso también me llegó mucho apenas empezaste. La cultura es parte de lo que hace a un pueblo. Entonces, todo aquello que viene y que trae aparejado la bendición de Dios, y lo multiplica, se ve una nación cuando es bendecida por Dios sale adelante. Y estamos viendo muchas naciones realmente están honrando a Dios, reconociendo a Dios como soberano de las naciones, y estamos viendo los resultados. Te puedo dar un ejemplo, el presidente Bukele, entonces qué importante que podamos entender este principio para que podamos darle la importancia que se merece el haber nacido en esta bendición. Me llena de orgullo decir, mostrar que estoy aquí, porque sé que el propósito de Dios es la nación. Bueno, Barney, la verdad que agradecido por tu historia de vida. Como te dije antes, nosotros siempre acostumbramos a brindar con agua en justo a tiempo, así que voy a brindar por tu vida, por tu familia, por tu banda, y bueno, esperar que pronto, ¿no es cierto?, podamos organizar algo para traerte para Cebal y para toda la provincia de Santa Fe. Que bueno, acá en la provincia de Santa Fe honramos el rock and roll y el arte, así que brindo por tu vida. Muchísimas gracias, salud para todos, bendición, y esperamos vernos muy pronto y que sea rock la gloria de Jesús. Gracias.